Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio referente a pirámides. Vamos a calcular el área lateral y el área total para esta pirámide. Tenemos los siguientes datos. Tenemos la apotema de la cara. Recordemos que la apotema de la cara es la unión entre el vértice de la pirámide y el punto medio del lado de la figura que compone su base. Entonces de esa forma tenemos el apotema de la cara. En este caso mide 5 centímetros. Y podemos observar que esta pirámide es triangular, ya que su base es un triángulo. En este caso podemos ver que la longitud de los lados de este triángulo es de 6 centímetros cada una, lo que quiere decir que tenemos un triángulo equilátero. Entonces, el lado de este triángulo es de 6 centímetros. Nos pide calcular área lateral y área total. Entonces, primeramente vamos a ver cuál es la fórmula para el área lateral de una pirámide. El área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema de la cara dividido 2. Entonces, necesito el perímetro de base y el apotema de la cara. Entonces, la apotema yo ya tengo que es 5 centímetros. Lo que me falta es el perímetro de base. Entonces, como mi base es un triángulo equilátero, voy a calcular el perímetro de un triángulo equilátero, que sabemos que para todo triángulo su perímetro es igual a la suma de los tres lados. En este caso, como es equilátero, los tres lados son iguales y son de 6 centímetros. Entonces, el perímetro de base es igual a 6 más 6 centímetros más 6 centímetros, lo que nos da un perímetro igual a 18 centímetros. Entonces, este nuevo dato voy a reemplazar en mi fórmula y de esa forma calculo el área lateral. Esto va a ser igual a 18 centímetros por la apotema 5 centímetros dividido 2. Acá simplifico el 18 con el 2, queda 9 y el área lateral va a ser igual a 45 centímetros por centímetros cuadrados. Luego pasamos a calcular el área total. Sabemos que el área total de una pirámide es igual al área lateral más el área de base. Entonces el área lateral acabamos de calcular, es 45 centímetros, nos queda calcular el área de base. Entonces el área de base, en este caso mi base es un triángulo equilátero, que es este. Entonces tengo que calcular el área para un triángulo equilátero. Sabemos que el área para un triángulo equilátero es base por altura dividido 2. Entonces, esta base volvemos a dibujar y tenemos este. Entonces, la base es igual a 6 centímetros. Nos queda calcular la altura. Entonces, para calcular esta altura, lo que hago es, luego de haber trazado la altura, puedo separar e identificar un nuevo triángulo. Recordemos que la altura es la unión del vértice superior con algún punto de la base, pero formando siempre un ángulo recto. Entonces de esa forma tengo un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual a 6 centímetros y cuyo cateto es de 3 centímetros. Entonces
lo que me quedaría es calcular la altura utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces la altura va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esto va a ser igual a 6 al cuadrado es 36, menos 3 al cuadrado 9, restando me da 27, y la raíz de 27 es 5,2 centímetros. Entonces, ahora lo que voy a hacer es multiplicar la base por la altura que acabo de calcular. 5,2 centímetros dividido 2. Simplifico, queda 3 y el área de base de mi triángulo va a ser igual a 3 por 5,2, que es igual a 15,6 centímetros cuadrados. Y por último calculo el área total de la pirámide igual al área lateral más el área de base. El área total es igual a el área lateral, que es 45 centímetros cuadrados, más 15,6 centímetros cuadrados. Esto nos da un total de 60,6 centímetros cuadrados, que es el área total de mi pirámide.